Bueno, vamos a comenzar con la función logarítmica, ¿sí? Nosotros habíamos visto la función exponencial en los anteriores videos, ¿sí? Bueno, vamos a ver justamente la función que es su inversa. La demostración de que es su inversa la tenemos como primer punto, ¿sí? Además de la forma gráfica, en justamente la definición del logaritmo. Fíjense, el logaritmo en base a de b es igual a c si a a la c es igual a b. Es decir, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Pero por qué es 3? Porque justamente 2 al cubo es 8, ¿no? Bien, para graficar una función exactamente igual que en el resto de las funciones que venimos trabajando, tenemos dos puntos principales que tenemos que averiguar y calcular. El conjunto de ceros, que siempre se iguala a la función a 0, y la ordenada al origen, que la x se reemplaza por 0, ¿sí? Bien, vamos con el punto 1, ¿sí? Que sería el conjunto de ceros, la igualdad de la función a 0. ¿Cómo resuelvo un logaritmo? Justamente con la definición de logaritmo. Es decir, 2 elevado a la 0 me da 2x menos 3. 2 elevado a la 0 me da 2x menos 3. Fíjense, ¿sí? 2 a la 0 me da 1, menos 3 más 3, 4 dividido 2, 2, ¿sí? Este sería el conjunto de 0 de la función. Después tenemos, ¿sí?, la ordenada al origen. La ordenada al origen es reemplazar a la x por 0. Me va a quedar 2 por 0, 0, menos 3, menos 3. Si ustedes hacen esta cuenta en la calculadora, recuerden que para hacer esto ustedes tienen que hacer lo que se denominaba cambio de base, que sería el logaritmo de menos 3 dividido el logaritmo de 2. No existe. Es decir, hay una condición que tenemos que recordar siempre, que nunca puede ser negativo el argumento. Es decir, lo que está entre paréntesis nunca puede ser negativo. ¿Sí? Bien. Como nunca puede ser negativo, tengo que ver dónde va a empezar entonces el dominio. Es decir, dónde va a empezar a tener valor x. Porque no me puede dar negativo, me tiene que dar mayor a 0. Si ustedes lo reemplazan por 0, también justamente les da error, ¿sí? Porque tiene que ser mayor a 0. Entonces lo que voy a hacer, ¿sí?, es que justamente este argumento, 2x menos 3, mayor a 0. ¿Sí? Va a ser una inecuación. La inecuación, recuerden ustedes que se resolvía exactamente igual que la ecuación. Despejo el valor de x. Lo único que no va a tener un valor de resultado, sino que va a tener un intervalo. Es decir, 2x menos 3 mayor a 0. Cuando despejo me quedaría x mayor a 1,5, 3 medios, que sería 1,5. ¿Qué quiere decir? Que yo los valores que voy a poder reemplazar van a ser aquellos mayores a 1,5, es decir, de 1,5 a más infinito. Bien, voy a ubicar los puntos que tengo, ¿sí? Voy a ubicar el punto 2, que sería la intersección con x. Voy a verificar por qué no tiene, es decir, a esta recta vertical, es decir, al eje Y, no lo corta. Y está bien que no lo corte. Pensemos, ¿por qué no corta el eje Y? Y porque empieza en 1,5, es decir, empieza acá. De acá para allá. ¿Ven que acá yo hice una línea rosa? ¿Sí? Marcando cuál sería el intervalo de x. Es decir, sería de 1,5 a más infinito. Esta parte no corresponde a la función, por lo cual no lo va a cortar al eje x, al eje Y, ¿sí? Porque x no puede valer 0. Entonces, cuando yo hago este despeje, este punto de acá pasa a ser asíntota vertical, que es esta línea punteada que yo grafiqué acá. ¿Qué sería asíntota vertical? Bueno, el punto de inicio de la función logarítmica. Es decir, es una pared que no va a atravesar la función, por lo cual la función va a estar desde ahí hacia adelante. ¿Sí? Para terminar la gráfica, ¿sí?, lo que voy a hacer es una pequeña tabla de valores, como hice yo acá, con 3, 4, 5, es decir, de 2 para allá.
yo sé que entre 1,5 y 2, que son números decimales, ¿sí? Voy a tener una función que va a costear la asíntota vertical. Quiere decir que de 2 a más infinito, yo voy a ubicar números y los voy a reemplazar. ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, a ver, 3. Me quedaría 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3. Entonces, ¿acá qué hago? Cambio de base. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Y eso me da 1,58. Con cada uno voy haciendo lo mismo. ¿Sí? Fíjense, 4. Vamos con uno más. 2 por 4, 8. 8 menos 3, 5. Hago exactamente lo mismo. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2. ¿Sí? Una aclaración más importante que en realidad se puede verificar con la tabla de valores, pero este valor de acá, ¿sí? Esta base, fíjense que cumple la misma función que en la exponencial como base del exponente. Y recuerden ustedes que cuando a era mayor a 1, la función crecía, y cuando a era entre 0 y 1, es decir, un número decimal o fraccionario, decrece. Por lo cual está correcto que esto crezca, ¿sí? Porque acá tengo la relación que existe entre la base de la logarítmica con la base de la exponencial, ¿sí? Bueno, esperemos que se haya entendido, si no, obviamente volveremos a hacer otro videito. ¡Saludos, chicos!